Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lo he titulado Una libertad permanente. Diga conmigo, una libertad permanente. Una vez más, una libertad permanente. ¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir una libertad esporádica? No, ¿verdad? Nos gusta tener una libertad permanente y es lo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Nosotros vivimos en una sociedad en la que las personas hacen gala de su libertad. Muchos otros celebran la libertad. El día de ayer muchas personas estuvieron celebrando la libertad, ¿verdad? Pero sabemos que esta celebración en muchos casos es simplemente algo superficial, algo pasajero, porque muchos toman como pretexto su libertad para esclavizarse aún más. Pero una verdad muy trascendente es que el ser humano sin Cristo, aún teniendo la capacidad de expresarse libremente o poderse mover de un lugar a otro con libertad, no tiene una libertad plena y mucho menos permanente. ¿Por qué? Porque su estado espiritual es decadente a los ojos de Dios. La Biblia nos enseña que todo el género humano ha caído reo del pecado. Y cuando el hombre trata por diversos medios de obtener esa libertad espiritual que desea, ya sea por medio de la educación, ya sea por medio del reconocimiento, su esfuerzo personal o incluso la religión, solo encuentra en ello frustración. Debido a que la Biblia enseña que la única manera de experimentar la libertad es a través de conocer la verdad que no cambia, que es eterna y que permanece para siempre. La verdad que nos ha sido revelada, la verdad que nos ha sido dada, está en la palabra de Dios. Así que en la medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, no solamente conocemos el corazón de Dios, también sabemos nuestro nivel de libertad. Cada uno de nosotros ha sido llamado a libertad. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú has sido llamado a libertad. Cada uno de nosotros ha sido llamado a libertad, fue escogido para vivir en libertad, fuimos predestinados para vivir libres. Lamentablemente muchas personas hoy día no están experimentando ese nivel de libertad en sus vidas a causa del pecado. Pero podemos ser libres y verdaderamente libres si nosotros conocemos la palabra de Dios, porque la Escritura dice que la verdad nos hará libres. Solamente conociendo esa verdad es que podremos responder a la voluntad del Padre, que por medio de su Hijo Jesucristo nos revela que es el único medio para poder ser verdaderamente libres. Cuando venimos a Cristo, experimentamos esa libertad y esta nos es dada a partir del nuevo nacimiento. ¿Cuántos de ustedes han nacido de nuevo? Aquellos que aún no nacen de nuevo, este es un buen día para que usted experimente la libertad del Espíritu, para que usted venga a Cristo y entonces usted pueda nacer de nuevo. Usted puede experimentar esa vida del Espíritu en usted. Muchas personas en nuestro derredor, aún estando vivas, están muertas debido al pecado que les separa de Dios. Pero ahora por medio del Espíritu Santo podemos decir que nosotros vivimos para Dios. Y algo que debemos de tener siempre presente es que hemos recibido una vida abundante, una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Amén. Pero algo que no podemos ignorar es que en el desarrollo de nuestra vida cristiana vamos a enfrentar situaciones y circunstancias que quieran hacernos cautivos, que quieran esclavizarnos al pecado. Por ese motivo es importante considerar las palabras que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. Y en Gálatas capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Cristo nos libertó. Diga conmigo, Cristo me hizo libre. ¿Cuándo Cristo le hizo libre? Cuando usted nació de nuevo, cuando usted le reconoció a Él como su Señor y su Salvador. Por eso la Escritura dice, Cristo nos libertó. ¿Para qué? Para que vivamos en libertad. ¿Recuerda usted ese pasaje en el cual el apóstol Pedro estaba preso en una cárcel? Y ya por la noche un ángel del Señor vino a visitarle y abrió la puerta de esa cárcel. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Salió pensando que estaba en una visión. Aún no le caía el 20 que lo estaba viviendo, pero él por naturaleza tomó la decisión de salir y buscar esa libertad que
el Espíritu de Dios le estaba proveyendo. Cuando se abre una puerta en una prisión es para que nosotros podamos salir. Y muchos de nosotros en nuestro pasado éramos reos del pecado. Pero la Escritura enfatiza que Cristo nos ha libertado para que vivamos en libertad. Dios desea que cada uno de nosotros vivamos en esa libertad plena, en esa libertad genuina, en esa libertad permanente que nos va a permitir tener una vida en un estándar mucho más alto. El mundo no conoce lo que es la verdadera libertad, porque aunque pueda desplazarse con libertad, aunque pueda expresar lo que siente, muchos de estos están cautivos, están presos por sus pasiones, por sus pecados, por emociones que los están consumiendo día tras día. Odios, rencores, disensiones, celos, amarguras. Y muchos de estos pueden gritar, ¡viva la libertad! Pero muchos de estos, aún promoviendo la libertad, están cautivos. El único que puede darnos genuina y verdadera libertad es Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios nos dice que Él nos libertó. Y Él desea que nosotros vivamos esa libertad que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario. La libertad que nosotros hoy disfrutamos le costó sangre a nuestro Señor, le costó su vida. No fue comprada con oro o plata, fue comprada con la preciosa sangre de Jesucristo, ofrecido como un cordero sacrificado por usted y por mí. Entonces debemos de valorar esa libertad que nos ha sido dada. Por eso la Escritura enfatiza, debes de disfrutarla, debes de vivirla al máximo, debes no simplemente de saberlo, debes de apropiártelo y experimentarlo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros sabemos que somos libres, pero no hemos tomado la decisión para salir de esa celda cuya puerta ya ha sido abierta. Necesitamos experimentar una libertad permanente. Y para experimentar esa libertad permanente, el apóstol Pablo dice, por lo tanto, manténganse firmes. Esto quiere decir tener convicciones en nuestro caminar, en nuestro actuar. Dice, mantente firme. Una de las cosas que debemos de saber es que el mundo constantemente estará golpeando nuestras convicciones. El mundo desea pulverizar nuestra fe, pero nuestra fe no se basa en emociones, nuestra fe se basa en convicciones. Entonces, el mundo va a tratar de imponernos una forma de pensamiento para que nuestras convicciones se diluyan. Diluyendo nuestras convicciones, entonces nuestra forma de vida será distinta a aquella para la cual Cristo nos llamó. Por eso es tan importante que nos entendamos libres y sepamos que el propósito de Dios para nosotros es que vivamos en libertad. Para ello tenemos que mantenernos firmes, es decir, debemos de ser personas con convicción y personas que no se someten voluntariamente, nuevamente, al yugo de esclavitud. La palabra voluntariamente en el texto original no está presente. La he mencionado porque es una palabra implícita. Dado que a aquellos que vivimos en Cristo, escuche con atención, ni Satanás, ni la tentación, ni el pecado tienen dominio sobre nosotros. No podemos decir que los demonios nos hicieron pecar. No podemos decir que la tentación nos hizo pecar. No podemos decir que el pecado es el culpable de lo que hacemos. Somos nosotros responsables porque fuimos creados por Dios con un libre albedrío, es decir, con una capacidad de decisión. Y por esta razón es que el apóstol hace énfasis en esto. No se sometan. ¿Por qué? Porque no me puede someter el diablo, porque no me puede someter la tentación. Soy yo quien voluntariamente determino qué cosas tienen poder en mi vida y cuáles no. Muchos cristianos hoy día vienen a reuniones dominicales o están en reuniones semanales y muchos de estos anhelan experimentar la libertad que de Cristo procede, pero debido a que continúan cautivos, no logran experimentar la plenitud de la vida cristiana en sus vidas. Se saben libres, pero aún no experimentan lo que es la genuina libertad de Cristo Jesús. Entonces necesitamos dar ese paso de fe para
determinar en nuestra vida qué es lo único que podrá gobernarnos. Y lo único que debe de gobernar la vida de un hijo de Dios es el gobierno de Dios, es el reino de los cielos en nosotros. Amén. Así que podemos decir que el poder de mantenernos en libertad está en nosotros. Dile al que tienes a tu lado, está en ti. La capacidad de vivir en libertad. Ahora díselo a alguien más, está en ti la capacidad de vivir en libertad. Hoy son muchas las personas que viven culpando a terceros de sus acciones o culpando a las circunstancias de sus decisiones. Déjeme decirle una cosa, muchos de nosotros estamos viviendo y estamos experimentando situaciones y circunstancias que no podemos controlar. La vida del ser humano sin Cristo es moldeada por las circunstancias, es moldeada por las situaciones. Nosotros podríamos ejemplificar que la vida sin Cristo es una vida donde constantemente las circunstancias nos empujan a actuar de cierta manera y nuestra vida entonces comienza a vertirse de forma circunstancial. Pero los hijos de Dios debemos de saber que fuimos creados con un propósito y que nuestro destino ha sido escrito en el cielo. Y que cada uno de nosotros debe de tomar la decisión de moverse en la dirección a la cual Cristo Jesús le llamó. Entonces, la capacidad de mantenernos en libertad es algo que Dios nos ha concedido. Y es algo que cada uno de nosotros debe de tomar la decisión para buscar y honrar a Dios con su vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Ya tuviste ese yugo de esclavitud en algún momento de tu vida. Tú ya sabes cómo paga el pecado. Tú ya sabes cómo trata Satanás. Tú ya sabes cómo la tentación te ofrece algo que es efímero, algo que es superficial, algo que es temporal. Tú ya lo conoces, tú ya lo experimentaste. Tú ya sabes cómo es de cruel el reino de las tinieblas. Y ahora Cristo te ha dado libertad, una libertad genuina. No es una libertad emocional, no es una libertad superficial, es una libertad real y verdadera. Por eso un cristiano puede ser feliz, por eso un cristiano puede vivir con gozo en medio de las peores circunstancias. Porque hay libertad en su vida. Recuerdo un corito que decía, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y muchas personas podían cantar esto, pero no estaban experimentando esa libertad. Muchas personas hoy día no disfrutan de esa libertad, no tienen ese gozo. Viven constantemente atados a emociones que los están autoconsumiendo. Y usted, soy cristiano. ¿Y dónde está el gozo? ¿Dónde está la alegría que debiera de caracterizarle? Es que usted no se casó con la mujer que yo. Un cristiano puede superar las circunstancias que enfrenta, porque no son las circunstancias las que moldean la forma en la cual habremos de estar viviendo. Nosotros vivimos por encima de las circunstancias. Puede ser que estemos experimentando la peor etapa en nuestra vida, financiera, emocional, de salud, laboral, de identidad. Pero los hijos de Dios sabemos volar por encima de la tormenta. Y a veces esto no es sencillo. No es fácil simplemente decir, sí, tengo problemas aquí y allá, pero me voy a gozar en el Señor. No es fácil. Pero nuestro refugio está en Él. Y sabemos que cuando nos acercamos a Él, Él se encarga del resto. Porque Él no te va a dejar tal y como estás, tal y como vienes. Él siempre hará una obra de perfección en nosotros. Amén. Dale tu mejor ofrenda de palmas al Rey. Muchas personas hoy día están viviendo con cadenas de pecado en sus vidas. Y esto les impide disfrutar de la vida abundante.
que potencialmente, escuche con atención, está al alcance de todos los seres humanos. La vida abundante que Jesucristo ofrece, la vida abundante que el reino de los cielos provee, es una vida que está potencialmente al alcance de todos los seres humanos, pero que efectivamente solo pueden disfrutar aquellos que han sido libertados por Jesucristo. Solamente los que hemos sido libertados por Jesucristo podemos decir tenemos una vida plena. Y déjeme decirle que aún hoy día muchas personas que participan de religiones siguen cautivos. E incluyo la religión cristiana. ¿Por qué? Porque muchos la consideran simplemente como otro conjunto de normas, reglas y costumbres, las cuales les permiten tener un estado de paz interior y punto. Pero el evangelio no tiene que ver con formas, reglas, normas y costumbres. Tiene que ver con una relación con Dios. Amén. Por este motivo es que cada uno de nosotros debemos de darle especial importancia al hecho de sabernos libres por Cristo. La libertad que hemos experimentado es una libertad genuina y esta tiene que convertirse en la base, en el fundamento de nuestras vidas. Pero si solamente tomamos la decisión de tener esto presente en nuestra mente, es muy posible que volvamos a caer presos en el yugo de la esclavitud. En la Escritura encontramos numerosos ejemplos de cómo el pueblo de Israel, después de haber visto el despliegue de poder de Dios obrando en su favor al sacarlos de Egipto y abrir el mar rojo delante de sus ojos y hacerles cruzar en medio de como quienes cruzan por tierra seca y darles victorias y conquistar la tierra prometida y asentarse en ella, vivían en un constante vaivén de libertad. Si usted lee el libro de los Jueces, usted se dará cuenta que el pueblo de Israel en algún momento vivía arriba y en otro momento vivía abajo. La Escritura ya enfatizaba el propósito de Dios. Les he puesto como cabeza y no como cola. Los he colocado encima y no debajo. El propósito de Dios para su vida es que usted siempre esté viviendo en victoria. Es que usted siempre esté experimentando la libertad de Cristo. Pero cuando nosotros no hemos considerado el hecho de que la libertad que Cristo nos dio es para que la disfrutemos, es para que nosotros nos la apropiemos, es para que no la comprometamos por ninguna circunstancia, situación o persona, cuando no entendemos esta verdad, entonces comenzamos a hacer a un lado aquellas promesas que Dios nos ha dado y nos comenzamos a conformar a la forma de pensamiento del mundo. Y debemos de tener mucho cuidado con esto porque el mundo no es libre. Solo son libres los que a través de Jesucristo han experimentado esa libertad. El pueblo de Israel por un instante estaba en libertad, otro instante estaba siendo esclavo. Un instante conquistaba, otro instante era conquistado. ¿Por qué razón? Porque sus actos, sus decisiones los alejaban de la voluntad de Dios. Y esto los exponía constantemente a estar bajo el yugo de sus enemigos. Pablo dice, no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Ya han sido librados de ese yugo que es cruel, de ese yugo que no provee nada permanente, de ese yugo que esclaviza. No se sometan nuevamente porque ustedes ya han sido libres. Entonces la mentalidad y la visión del cristiano debe de ser caminar en libertad, mantener y desarrollar su libertad. Durante el periodo de la conquista de la tierra prometida y durante el gobierno de los jueces en Israel, vemos a un pueblo de dura cerviz, un pueblo que difícilmente se humilla, un pueblo que difícilmente reconoce sus pecados. El pueblo reconocía sus faltas ya hasta que le estaba yendo mal. Cuando de plano sentía el agua al cuello, ahora sí quería asistir a la iglesia. Ahora sí ya quería escuchar al profeta. Pero sabe una cosa, nosotros tenemos que ser un pueblo de un corazón sensible, un corazón de carne, que puede reconocer delante de Dios sus carencias, que puede reconocer delante de Dios sus faltas. Porque solo de esa manera nosotros podremos mantenernos en libertad.
Ese pueblo de Israel constantemente se rebelaba contra la voluntad del Señor. Y eso lamentablemente los colocaba bajo un yugo de servidumbre, hasta que Dios en su misericordia les enviaba un libertador. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es maravilloso. Él tiene misericordia de quien quiere tenerla, y Él deseaba bendecir a Israel. Y aun cuando Israel era duro en su corazón, Dios permitía que por algún momento sus enemigos lo subyugaran, para que cuando ellos razonaran y entendieran que lejos del Señor nada era bendición, se volvieran a Él y Dios les daba nuevamente la victoria. Pero sabe una cosa, nosotros debemos de vivir en un estándar más alto. Debemos de vivir en ese estándar de guardar y proteger la libertad que nos ha sido dada por Cristo Jesús. Amén. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros sepamos que esa libertad genuina, esa libertad verdadera está hoy a nuestro alcance. No es algo superficial, no es algo pasajero. Dios quiere que vivamos en el gozo y la plenitud, la libertad que solo el Hijo nos puede dar. Por eso la Escritura dice que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Solo si el Hijo de Dios nos liberta, tendremos la capacidad de vivir en gozo, de vivir en paz, de vivir en libertad, de vivir en alegría. Pero lamentablemente muchas personas hoy han abrazado una religión, pero no una relación. Por eso la Escritura dice que en el día de Cristo estarán dos trabajando en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Hasta dónde está nuestro compromiso con Cristo? ¿Hasta dónde está nuestro nivel de relación con Él? Muchos de nosotros no estamos considerando con seriedad el cómo presentarnos diariamente delante de Dios. Consideramos el pecado en nuestra vida como algo común, como una debilidad más inherente a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero algo que debemos de saber, amada iglesia, es que si pecamos, abogado tenemos para con Dios. No es para que escondamos el pecado tratando de que Dios no lo vea o tratando de ocultarlo de sus ojos. Es para que nosotros seamos sensibles y vengamos a Él a fin de que nada pueda separarnos de Él. Hay un pasaje en la Escritura que nos enseña acerca de esto y cómo es que debemos de tener en cuenta y debemos hacer para que la libertad que Dios nos ha dado sea permanente. Pablo dice, Cristo ya los libertó. Él no quiere que tengan una libertad pasajera o una libertad superficial. Él quiere que tengan una libertad permanente. Por lo tanto, ustedes deben de tener convicciones y deben de tomar la decisión de que nada los va a someter al yugo de esclavitud. Pero ¿qué debo de hacer aparte de esto para que yo pueda mantenerme en libertad? Acompáñenme por favor a primer libro de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer algunos versos en este capítulo. Vamos a leer el verso 21, de ahí saltamos al 30 al 32. Mientras que usted encuentra esta cita, primero de Reyes, capítulo 18, déjeme decirle que el buscar que nuestra libertad sea algo permanente en nuestro diario vivir, se obtiene al buscar que lo que Dios quiere sea una prioridad. Si tú quieres que tu libertad sea algo permanente en tu vida, tú tienes que darle prioridad a lo que Dios quiere. Si le damos prioridad a lo que nosotros queremos, nuestras pasiones, nuestros impulsos, nuestros deseos nos van a colocar nuevamente en ese yugo de esclavitud. Porque recuerde que nuestra naturaleza pecaminosa está vendida al pecado. A nuestra naturaleza pecaminosa le gusta pecar. No solamente le gusta, lo disfruta, lo desea. Por eso es que el deseo de la carne es contrario al deseo del espíritu. Nosotros necesitamos crucificar la carne. ¿Para qué? Para que la voluntad del espíritu sea la que se manifieste en medio de nosotros. Vamos a encontrar situaciones que para nuestra capacidad sean difíciles
de poder enfrentar, pero para eso tenemos al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo venga en nuestra ayuda, para que el Espíritu Santo nos guíe. Y si aún con todo eso nos equivocásemos, podemos venir a la sangre de Cristo para hallar misericordia y el socorro oportuno que necesitamos. Amén. Entonces en 1 de Reyes capítulo 18, verso 21, dice la palabra de Dios así: Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Digan conmigo, el pueblo no dijo una sola palabra. El pueblo de Israel se ha apartado del Señor. El pueblo de Israel ahora está viviendo en un yugo de servidumbre. ¿Por qué? Porque está viviendo lejos de la presencia de Dios. Se ha olvidado de su Dios y ahora son sus enemigos quienes tienen el dominio, quienes tienen el control de sus vidas. Y el profeta Elías es levantado para confrontar a Acab, rey de Israel, un rey perverso que no teme a Dios y que no busca honrarlo a él. Entonces Elías se presenta ante Acab para confrontarlo, y la palabra del Señor nos dice que lo primero que hace Elías es confrontar al pueblo con su verdad. ¿Hasta cuándo ustedes claudicarán entre dos formas de pensar? Si el Señor es Dios, sírvanlo a Él. Pero si Baal es Señor, pues sírvanlo a Él. Y el pueblo no dijo una sola palabra. ¿Por qué vemos al pueblo de Israel sin responder? Porque el pueblo de Israel no se sabe libre. Porque el pueblo de Israel no tiene una identidad de libre. El pueblo de Israel está sujeto a un yugo de esclavitud. Un esclavo no tiene la capacidad de elegir. Un esclavo no tiene la capacidad de opinar. Imagínese por un momento, nadie se acerca a un esclavo para decirle: ¿qué quieres que te guise hoy? ¿Qué se te antoja para comer? Simplemente se lo dan y ni siquiera le preguntan. El pueblo de Israel estaba viviendo bajo ese yugo de esclavitud. No podía expresar lo que deseaba, porque su nivel de esclavitud le impedía poder ver la opción que el Señor le ofrecía. El pueblo de Israel no podía disfrutar de esa libertad. ¿Por qué? Porque sus actos le habían colocado lejos de la voluntad del Señor. Algo que debemos de saber es que no hay nada más importante que podamos hacer en el desarrollo de nuestra vida cristiana para poder lograr alcanzar nuestro destino que el mantenernos en libertad. Si nosotros nos mantenemos en libertad, nosotros podremos llegar a nuestro destino. Pero si no nos mantenemos en libertad, entonces el yugo de pecado, el yugo de esclavitud va a comenzar a imponernos una carga tan pesada que va a comenzar a lastimar, a herir nuestro corazón, nuestra vida espiritual. Y va a atentar contra nuestro rumbo y ritmo. Las personas que están caminando con un yugo de esclavitud no pueden caminar al mismo ritmo que Dios desea. Cada uno de nosotros debe de esforzarse por vivir en esa libertad que Cristo nos ha provisto. Entonces la palabra de Dios nos dice que Elías confronta al pueblo con su condición y el pueblo se queda callado. El pueblo no responde porque el pueblo no sabe qué realmente es mejor para ellos. Y entonces la palabra de Dios nos dice en el verso 30 que entonces Elías les dijo: acérquense. Y así lo hicieron. Una de las cosas que debemos de saber es que para que podamos experimentar una libertad permanente, tenemos que acercarnos nuevamente a Dios. La palabra de Dios nos enseña por medio del apóstol Santiago que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. No importa tu condición actual, acércate a Dios y Él hará la diferencia en tu vida. El pueblo de Israel podría haber argumentado: es que no he sido lo suficientemente bueno, he hecho altares para Baal, he hecho altares para dioses paganos, mejor déjame ir y destruir esos altares y después cuando sea perfecto me acerco a Dios. Pero sabes una cosa,
El mover profético que Dios está soltando en esta generación te dice, ven así como estás. Así como estás, yo quiero transformar tu vida. Así como estás, yo quiero cambiarte. Entonces la palabra de Dios nos dice que Elías les dijo, acérquense, y ellos se acercaron. El principio de la libertad, el comienzo de una libertad permanente tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Qué tan cerca estás de Él? ¿Qué tan cerca estás del Señor? ¿Cuántas veces nos sentimos cerca de Dios porque no faltamos a la iglesia? Nos sentimos cerca de Dios porque participamos de los programas. Nos sentimos cerca de Dios porque tenemos un cargo. ¿Sabe una cosa? Ni a mí el hecho de ser pastor me garantiza estar cerca de Dios por el hecho de ser pastor. Yo tengo que buscar su presencia, yo tengo que anhelar su presencia, yo tengo que buscar cada día estar cerca de Él. No podemos engañarnos en el sentido de decir, es que pertenezco a X ministerio, eso me hace estar cerca de Dios. Cada uno de nosotros tiene que acercarse a Dios. Y ese es un buen día para tomar la decisión de que nuestra libertad sea una libertad permanente, no una libertad efímera. No una libertad de domingo, no una libertad de reunión entre semana, una libertad permanente en nuestro diario vivir. Que 24 horas al día nos sepamos libres, 365 días al año nos sepamos libres, libres de la amargura, libres del resentimiento, libres del odio, libres de aquellas situaciones que nos condenan en nuestra conciencia. ¿Cuántas personas hoy día están caminando con una conciencia fracturada? Porque no han arreglado su vida en esa área con Cristo. Una de las cosas que te aseguran que has sido perdonado por Dios es que tu conciencia lo atestigua. Y entonces sabes que ya no hay más un juicio sobre tu vida. Muchas veces nuestra mente nos recuerda. Los demonios vienen y traen tu pasado al presente y te dicen, ¿cómo vas a intentar hacer esto si a poco no te acuerdas? Pero ya no es Dios condenándonos, ya no es Dios diciendo, eres para mí objeto de mi ira, sino que Él te ha perdonado y te ha hecho completamente libre. Pero muchos de nosotros no hemos entendido eso y no logramos mantener una libertad permanente porque no nos acercamos a Dios. Así que el primer paso es acercarnos a Dios. Dile al que tienes a tu lado, debes acercarte más a Dios. ¿Cómo comienza ese proceso de acercarnos a Dios? ¿Dónde encontramos a Dios? ¿Dónde se manifiesta Dios? Diga conmigo, para encontrarme con Dios, debo de acercarme a un altar de comunión. Es lo que la Escritura nos está diciendo. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense, y así lo hicieron. Y fíjese la condición espiritual del pueblo de Israel. Como el altar del Señor estaba en ruinas. ¿Por qué el altar del Señor estaba en ruinas? Porque no se usaba. Todo lo que no se usa tiende a degradarse. Una casa abandonada se degrada, sus condiciones se ve afectada de forma mucho mayor que una casa que es habitada. En este caso, el altar del Señor estaba en ruinas. ¿Por qué? Porque no se usaba. Porque el pueblo se había ido en pos de Baal. Ahora, ¿de qué me habla esto? Si el altar del Señor está en ruinas, me está diciendo que el pueblo de Israel había perdido su devoción. Ya no era un placer estar delante del Señor. Se convirtió en algún momento para ellos una carga. Y esto es muy triste porque todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer atenta e impacta directamente al nivel de libertad que experimentamos en Cristo. Estamos entre dos precipicios. Y si nosotros dejamos de
caminar con el Señor, nos estamos inclinando del lado de alguno de estos. Si dejamos de orar, si dejamos de leer la Escritura, si dejamos de congregarnos, si dejamos de buscar el rostro del Señor con un corazón sincero, nuestro altar comienza a degradarse. La pregunta obligada es: ¿cómo está tu altar de devoción este día? ¿Hace cuánto tiempo que no pasamos tiempo en intimidad con el Señor? ¿Hace cuánto tiempo que le dedicamos más espacio en nuestra vida al altar de Baal? Nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras pasiones, lo que para nosotros es importante, lo que para nosotros es trascendente. Y nos olvidamos de tener una verdadera devoción con el Señor. Nuestro altar de la comunión está en ruinas. Y sabes una cosa, si tú quieres tener una libertad permanente, tú necesitas hacer lo mismo que hizo Elías, y fue reconstruir el altar. Tal vez no va a ser sencillo que comiences nuevamente a desarrollar una disciplina de oración. Tal vez dices: es que comienzo a orar y me empieza a dar demasiado sueño. Abro la Escritura y no puedo terminar ni siquiera un capítulo cuando ya estoy pensando en 10,000 cosas. Estoy leyendo y de repente mis ojos están ahí, pero mi mente ya está en otra cosa. Y me descubro pensando cosas que ni siquiera están allí. Tal vez no sea sencillo al principio, pero hazlo en la medida que sea para ti un esfuerzo. Dios va a añadir a tu vida lo que te haga falta. Pero tienes que hacer algo. Elías no podía producir el fuego, pero Elías colocó las piedras en orden. Trae orden a tu vida. Trae orden a tu vida. ¿Cuánto tiempo más piensas pasar sin buscar genuinamente y sinceramente la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo más quieres vivir como vives, con una libertad superficial, diciendo aleluya, pero por dentro llorando? ¿Cuánto tiempo más quieres vivir de apariencias? No estoy diciendo que todas tus circunstancias van a ser fáciles. No estoy diciendo que no vas a pasar por momentos de dificultad. No estoy diciendo que no vas a pasar por situaciones que te pongan al límite. Lo que te estoy diciendo es que en la medida que tengas una relación con Cristo, podrás decir como Nehemías: el gozo del Señor es mi fortaleza. Y tu libertad, nada ni nadie podrá quitártela. Tal vez puedas decir en algún momento como Pablo: estoy derribado, pero no destruido. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, el poder de Dios está sobre mi vida. Y mi libertad es permanente debido a que me he acercado al Señor, pero no solamente me he acercado esperando obtener algo de Él, me he acercado para poder presentar algo delante de Él. En mi vida sin Cristo, ese altar se ha ido degradando. En mi vida en la cual simplemente he tenido a Cristo como una expresión intelectual, mi altar se ha ido perdiendo. Pero es tiempo de recuperarlo. Me impresiona cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, una iglesia a la cual el Señor comienza a decirle: conozco tus obras, tu duro trabajo, tu esfuerzo, tu celo por mí, tu pasión por hacer las cosas. Tú no te desanimas con facilidad, perseveras. Tengo algo contra ti. Dejaste que tu altar se degradara. Has perdido tu primer amor. Tu altar se degradó y tu libertad se vio opacada por las circunstancias. Dios quiere que tengas una libertad permanente y no una libertad de fin de semana. Dios quiere que cada uno de nosotros, como Elías, comencemos a involucrarnos en aquello que queremos que Dios realice. ¿Hasta dónde quieres llegar con Cristo? Eso que está en tu mente y en tu corazón,
implícitamente te habla de un costo que tendrás que pagar tú. Muchos de nosotros queremos que Dios todo lo haga. Imagínense a Elías llegar y decir: el altar del Señor está en ruinas. Envía a tus ángeles para que lo reparen. Algunos de nosotros queremos que Dios todo lo haga. Pero debemos de saber que muchos de nosotros tenemos que tomar decisiones en relación a nuestra vida devocional con Cristo. Yo no voy a abrir mi Biblia y voy a empezar a leer hasta que Dios ponga en mí el querer como el hacer. Y mientras eso sucede, pásame el TV y novelas. Usted tiene que tomar la decisión de hacer a un lado esa apatía, de hacer a un lado esa falta de interés, de hacer a un lado ese letargo espiritual en el que se encuentra y comenzar a reconstruir ese altar de la búsqueda de Dios. No le estoy diciendo diariamente en la mañana tiene que orar 1 hora antes de salir a trabajar. Le estoy diciendo pase tiempo de calidad con Dios. Aquello que represente para usted un esfuerzo. Tal vez usted me ha dicho: ¿sabe qué? Es que no puedo orar más de 5 minutos sin distraerme. Ore 3, pero con pasión. No se distraiga. Ore 3 minutos, pero métase con Dios. Y celebre cuando esos 3 se conviertan en 5. Cuando esos 5 se conviertan en 15. Cuando esos 15 se conviertan en media hora. Y cuando esa media hora se convierta en 2 horas. Celebre cada avance que tenga en Cristo. Pero muchos de nosotros vemos el estado actual, la condición actual de nuestra vida y decimos: implica mucho trabajo. ¿Cuánto tiene que no ayuno? No voy a aguantar ni 1 hora, mejor no. No, ¿cuánto tiene que no oro? Ya hasta se me olvidó. No, pues ¿para qué oro? Ahí escucho al pastor el jueves, que él ora. ¿Para qué leo mi Biblia? ¿Sabe? Si el altar de tu corazón, el altar de la comunión en tu vida sigue en ruinas, es porque tú no quieres restaurarlo. Te está esperando el fuego. Te está esperando la unción. Te está esperando el poder y la manifestación de un Dios vivo. Pero para eso hay algo que nosotros tenemos que hacer. Elías quería traer al pueblo a una libertad permanente. ¿Hasta cuándo ustedes van a decidir si se quedan en la prisión o se salen? Y ellos estando dentro dicen: pues no sé. Vengan acá, ándenles, vengan, acérquense. Salen de la prisión y él comienza a mostrarles a Cristo. Y él dice: su vida sin Cristo son como estas 12 piedras que representan al pueblo de Israel, dispersos, sin sentido, sin significado. Pero es hasta que yo los coloque en el lugar donde deben estar, que entonces ustedes van a tener sentido en su vida. Y es lo mismo que el apóstol Pedro nos dice. El apóstol Pedro nos enseña ahí en 1 de Pedro capítulo 2, versos 4 al 5, que nosotros al acercarnos a Cristo también somos como piedras vivas, con las cuales se está edificando una habitación espiritual. Entonces, nuestra vida lejos de Cristo no tiene sentido. Nuestra vida lejos de Dios no tiene significado. Es hasta que estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos, que nuestra vida toma significado y tiene sentido. Porque hay cosas que no podremos nosotros producir, pero que al estar en el lugar correcto, el cielo traerá. El altar por sí solo no podía provocar fuego, pero el altar por sí solo provocaba al cielo para que soltara el fuego. ¿Cómo está el altar de la comunión en tu corazón? ¿Vivimos en una libertad superficial, temporal? Tengo a Cristo, pero no sé por qué no soy feliz. ¿No deberíamos de ser un pueblo pleno? Tal vez tenemos sí muchos problemas, vivimos muchas decepciones, tenemos muchas frustraciones e incluso complejos. Pero eso no tiene nada que ver con nuestra felicidad. Nuestra felicidad no se basa en lo que tenemos o en lo que no tenemos. Nuestra felicidad se basa en aquel que nos ha amado sin condición.
Juan se sentía amado por Cristo, no porque fuera el más inteligente, no porque fuera el más alto, no porque fuera el más guapo. Se sentía simplemente el más amado por el Señor porque Él así lo decidió. Hay personas a las cuales les puedes hacer cientos de muestras de afecto y jamás se sentirán especiales y jamás se sentirán valiosos para contigo. Pero hay personas a las cuales un pequeño detalle les cambia la vida. Necesitamos reconstruir el altar de la comunión. Dice la palabra de Dios que el pueblo se acercó. Paso número 1, para una libertad permanente debes de acercarte a Dios. Número 2, debes de buscar que el altar de la comunión en tu vida sea restaurado. Y dice la palabra de Dios que Él escogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor. El sentido de nuestra vida y el significado de nuestra vida cobran más fuerza cuando todo lo que somos y todo lo que hacemos busca honrar al Señor con ello. Darle honor a Dios con mi vida, darle un significado y un sentido mucho más allá de lo que yo puedo y quiero alcanzar. Ya no es lo que yo puedo y quiero, es lo que Él quiere, es lo que Él desea llevar a cabo en mi vida. Amén. Entonces, qué importante, amada iglesia, es que reconstruyamos ese altar de la comunión. Debemos de tener en cuenta que si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna. ¿Cuánta vida de Dios hay en nosotros? Porque muchas veces no podemos enfrentar las situaciones que nos abordan en nuestro diario vivir, porque carecemos de la vida de Cristo. Y esto es ¿por qué? Porque no tenemos un altar de comunión. ¿Cuánto estás leyendo de tu Biblia por semana? ¿Cuánto meditas en la Escritura cada día? David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. David estaba constantemente meditando en la palabra misma lo confrontaba día con día. David no era un hombre que pudiera vivir en libertinaje debido a que la libertad que experimentaba en su corazón era regulada por la palabra de Dios. No era un hombre perfecto, pero amaba a Dios con todo su corazón. Y la palabra en su corazón era la que le guiaba en su diario vivir. ¿Cuánto conoces de la Escritura? ¿Sabes qué miro muchas veces con tristeza? Que a un alto porcentaje de la iglesia de Cristo no le interesa saber más de Dios. Volvemos a ver el mismo cuadro del pueblo de Israel estando a las faldas del Sinaí. Que Dios te hable a ti, pastor, y tú me lo comunicas a mí. ¿Por qué no acercarnos a ese altar de la comunión y buscar conocer más al Dios que profesamos como nuestro Señor y Salvador? ¿Por qué no exponernos en oración al Espíritu Santo para que Él nos revele aquellas cosas que hay en nuestro corazón y que ni siquiera nosotros nos hemos percatado de ello? ¿Por qué nos sentimos autosuficientes? ¿Por qué vivimos constantemente justificándonos? Ay, los demás lo hacen. Debemos de ser un pueblo que deja de tener una dura cerviz para tener un corazón de carne. Si quieres que la libertad en tu vida sea una libertad permanente. Si tú quieres tener una libertad de domingo, no hagas caso a lo que te he dicho. Sigue sin orar, sigue sin leer tu Biblia, sigue sin congregarte. Sigue pensando que con lo que haces para Dios es suficiente. Pero si queremos una libertad permanente, entonces vamos a reconstruir ese altar.
Vamos a buscar a Dios con devoción. Vamos a buscar a Dios con verdadera pasión. Vamos a amarle con todo nuestro corazón. Cada uno debe de afirmarse en el Señor. Y cada uno de nosotros debe de esforzarse porque nuestra libertad sea una libertad permanente. Satanás va a traer a tu vida tentaciones, va a intentar seducirte, va a traer problemas, va a traer circunstancias adversas o circunstancias favorables. Recuerde aquella predicación que les di cuando la bendición se vuelve un tropiezo. Para distraerte del propósito que Dios tiene para tu vida. Y lo que tenemos que hacer nosotros es tomar decisiones basados en convicciones. Convicciones que la palabra de Dios está trayendo a nuestra vida. Convicciones que el Espíritu Santo está poniendo en nuestro corazón. Porque solo de esa manera podremos experimentar la verdadera libertad. La libertad que procede de Dios. Jesús sabía que muchas personas en su tiempo no estaban viviendo una genuina libertad. Muchos de ellos te contestaban con una sonrisa los buenos días. Muchos de estos iban silbando a su trabajo una de sus canciones preferidas. Muchos de estos quizá ante la mesa de padres de familia se sentían los más orgullosos. Pero al cerrar la puerta de su intimidad, se veían como realmente estaban, en ruinas. ¿Cómo está tu vida este día en el cual muchos profesan libertad? ¿Estamos viviendo en esa libertad permanente de Cristo o estamos viviendo en una pseudo libertad? Una libertad efímera, una libertad que no trasciende. Jesús sabía que muchas personas estaban caminando lejos del propósito para el cual fueron creados. Por eso Él les dijo algo muy importante ahí en Mateo capítulo 11, versos del 28 al 30. Y dice la palabra de Dios: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Puedo imaginar por un momento al pueblo de Israel viviendo las secuelas de haber vuelto a abandonar a su Dios. Porque para este tiempo, el pueblo de Israel, en su gran mayoría, aún se encontraba lejos de Dios. Ellos tenían por herencia un Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos tenían por herencia una forma de culto. Ellos tenían por herencia una ley que obedecer. Pero todo esto carecía del elemento clave, y es relación. No tenían una relación con Jesús. No tenían una relación con el Dios al que decían adorar. Su altar estaba en ruinas. Y muchos de ellos caminaban por la vida cansados y agobiados porque sus culpas, sus pecados los condenaban. Los hacían sentirse miserables, indignos de la gracia de Dios. Y Jesús les dice a ese grupo de hombres, a ese grupo de mujeres que se reunían cada fin de semana en la sinagoga: si ustedes están cansados, si ustedes realmente están hartos de vivir como viven, si ustedes ya están fastidiados de tener un yugo de pecado sobre sus vidas, si ustedes ya están cansados de haberlo intentado una y otra vez sin no haber visto resultados, entonces vengan a mí y yo les daré descanso. Imagínense por un momento un cuadro donde llega un hombre con tantas emociones autodestructivas en su corazón: celos, ira, rencor, falta de perdón, tristeza, decepción, depresión,
Y vienen a Él porque están hartos de cómo viven. Otros más vienen con pecado, con libertinaje, con fábulas y mentiras en sus pensamientos, con una vida carente de significado, con una vida sin intención. Y vienen a Cristo y entonces Él les da descanso. Y Él dice, hay una forma en la que ustedes van a poder tener una libertad permanente. Y es que carguen con mi yugo. ¿Qué es esto? Me voy a despojar del yugo de esclavitud, pero me voy a poner ahora el yugo de justicia. El yugo al que está haciendo Jesús alusión se refiere al yugo que utilizan los animales para arar un camino, un campo. El yugo de injusticia nos colocaba junto a los deseos de nuestra carne, junto a nuestro adversario el diablo, para caminar en injusticia. Pero el yugo del cual habla Cristo es un yugo que te va a proveer libertad. Entonces encontramos esta verdad. Ven, Neftalí. Jesús dice, carga con mi yugo. Y entonces puedes alejar de mí. Ese es el yugo que me une para caminar en libertad. Caminas conmigo. Tu naturaleza no te lo permite, porque tu naturaleza humana, carnal, quiere hacer lo malo. Pero cuando tienes el yugo de Cristo, te pega a Él. Carga con mi yugo. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La experiencia de tener el yugo de pecado es injusto y cargas con demasiadas cosas. Culpa, la principal. Pero cuando viene el yugo de Cristo, entonces dices, bien vale la pena caminar con Él. Camina con Cristo. Restaura el altar de comunión y entonces tendrás descanso para tu alma, porque solo en Él es que haya descanso nuestra alma. Gracias. Solo en Él, solo en Cristo va a hallar descanso tu corazón. Solo en Él. Y entonces podremos decir, sí, sí soy feliz. Sí, sí soy pleno. Sí, me encuentro mejor que nunca, porque Cristo me dio libertad. Y si Cristo te hizo libre, no vivas más en yugo de servidumbre. Vive en la libertad a la cual Cristo Jesús te llamó, porque esa es una libertad permanente. ¿Cuántos quieren esa libertad permanente? Pónganse de pie y vamos a orar. Oh, maravilloso Padre, nuestro anhelo, nuestro deseo es vivir en la libertad que tú provees. Señor, nos sabemos finitos, nos sabemos frágiles y vulnerables, pero hoy queremos comenzar a dar pasos que hagan que nuestra vida se mantenga en esa libertad permanente que solo Cristo nos da. Queremos acercarnos a ti. Si usted quiere hacer un compromiso por comenzar a acercarse más a Dios, le invito a que levante su mano y hágalo con convicción, con una convicción real, con una convicción firme de estar dispuesto a hacerlo. No me va a importar si mi cónyuge no lo hace, no me va a importar si mis hijos no lo hacen, no me va a importar si mis padres no lo hacen, no me va a importar si en el trabajo no lo hacen, no me va a importar si en el negocio no lo hacen. Señor, es mi compromiso personal de acercarme a ti.
Quiero acercarme a ti, Jesús. Quiero acercarme más a ti. Tú puedes ver hoy cómo está mi altar. Tal vez su estado y condición esté oculto a mis ojos, pero a los tuyos no. Señor, en el nombre de Jesús te pido, revélame la condición de mi altar. Ese altar de comunión, ese altar sobre el que espero te manifiestes. Si tú estás viendo ese altar en ruinas, es un tiempo para que le digas a Dios: voy a comenzar a hacer lo que necesito para que tú te manifiestes en mi vida. Señor, tú miras los corazones y sabes cuántos de estos tienen convicción para comenzar a colocar sus vidas donde tú quieres que estén, a fin de que éstas tengan significado, a fin de que éstas puedan tener la trascendencia para la cual tú les llamaste. Señor, queremos que tú estés despertándonos de ese sueño. Responde a nosotros cuando a ti clamamos. Tú dices en tu palabra que tus ojos y tu corazón siempre estarían sobre este lugar. Tú prometiste que cuando tu pueblo invocase tu nombre, tú nos responderías desde el cielo. Aún sin importar si este pueblo se hubiese olvidado de ti y se hubiera apartado de tus caminos, tú le oirías desde tu santo monte cuando éste viniera a ti con un corazón contrito y humillado. Escúchanos, oh Dios, y haz que la libertad que experimentamos, la libertad que vivimos, sea una libertad permanente. Habla a mi corazón, habla a mi mente, habla a todo mi ser, para que yo sepa qué es lo que requiero para que tu voluntad sea hecha en mí. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo suplico. Amén y amén. Aleluya. Dele su mejor ofrenda de palmas a Dios. Aleluya. Digno, maravilloso. Eres hermoso, Jesús.